El disfrute de la Navidad se basa en la gravedad de la Navidad. Durante 9 meses, Dios ha estado escondido en el vientre de la Santísima Virgen. La nube de gloria que el profeta Ezequiel vio salir del templo está ahora presente, pero escondido del mundo. Ahora por fin el amor se ha revelado a sí mismo. ¿Cómo iba a saber alguien a menos que se les dijera? Un niño nace en una cueva en Belén, un nombre que significa casa del pan. Nuestro Señor no vino en plena excitación. Sí había señales para los que tenían fe, pero la presencia explícita de Dios se encontró solo implícitamente. El amor invisible estaba oculto en la forma visible de un bebé en Belén. En el momento de su nacimiento, el mundo continuó como lo había estado haciendo. Trabajaban, dormían, construían, planeaban, luchaban y de hecho pecaban. Esta fue la bienvenida que él recibió. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Los cielos se llenaron de asombro y alegría, y seguramente fue recibido con ternura en los brazos de su madre. Pero también había la soledad de todo, la quietud de la llegada, el dolor que el amor siente cuando es ignorado por aquellos para quienes ángela. No es el desagradable de los alojamientos. El Señor de toda la tierra durmiendo con animales. Un niño acostado en un pesebre, un comedero. La divinidad se revela y se hace presente en un niño, pero escondida en el desorden y la imperfección de la existencia humana. Incluso en un día de alegría tal como aquel, se hace sentir el glorioso y terrible propósito de su vida. La cruz está escondida en medio de todo. El mundo todavía no presta atención al amor derramado por nosotros en la vida de este niño. El amor vino y murió y resucitó por sus amados, pero al mundo no le importa. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Sin embargo, Jesús hace que su presencia sea conocida por aquellos que lo recibirán. Aquí, en ese altar, lo elevaremos en alto, revelado en verdad, escondido en misterio, bajo la forma de la pan. Esta Navidad es como la primera Navidad. El amor está dispuesto a bajar en medio de nuestro cansancio, nuestra soledad, nuestros dolores, nuestras preocupaciones y nuestras imperfecciones. Jesús anhela encontrar en un lugar en cada corazón que lo recibirá. Y no le importa si los alojamientos son perfectamente adecuados
para su majestad y esplendor. El conocimiento y el encuentro con un amor tan serio como el suyo debe dar alegría y ternura a corazones como el nuestro. Por lo tanto, regocíjense en canciones y regalos, árboles y decoraciones, pero sobre todo recuerden de mirar la hermosura de la Natividad con los ojos de la fe. Reciban a Jesús en sus corazones y miren con asombro ante el misterio de Dios con nosotros. There was quite a few people as we were getting ready to come in that came in for the Wednesday 12:10 English Mass. But this is Christmas. But I feel I must say a few words in English to the adults. Maybe you were listening to what I said to the kids. We celebrate Christmas not because it's a social thing, but because God came into our midst. Because he proved his love for us, not coming to force everyone to follow him, not coming with power to dominate the world, but coming in the form of a weak little baby, dependent upon the love of a family and the care of those around him. He made himself sufferable, vulnerable for our sake. This is what brings us the joy of Christmas. When we love someone, we go to be with them. And this is what God has done for us. The invisible God who no one has seen is given a visible face in the baby Jesus. Now, around this time, you'll hear many sorts of things about the stuff that we do at Christmas. They'll tell you that we're just celebrating some winter solstice that they used to celebrate in the Roman days. What nonsense. Christmas isn't based upon anything else but the birth of Jesus. The reason we have December 25th is because in the ancient Jewish tradition, it was understood that prophets and holy ones died on the day that they were conceived. It was a completion of their life. And so it was held from the very beginning that Good Friday and the day of his conception was March 25th. Christmas, December 25th, is 9 months later. Christmas is based upon that, and not upon a winter solstice. Because this is the day that he becomes known to the world. Jesus had already been in the world. The Virgin Mary knew, Joseph knew, Elizabeth knew, the angels knew. But Christmas is the day that we know. Christmas is the day that we receive the glorious news that the God who is above all things, who created the universe, has become God with us, Emmanuel. And if we just think upon this, Jesus came into the world that was imperfect. He didn't wait for the world to become perfect before he came. He came in to seek us out in our imperfections. And so if our Christmas kind of fails, if there's no music, if most of my people don't show up for Mass, well, that's just par for the course. This Christmas is just like that Christmas. In the middle of the disorder of the world and all the difficulties that we have, we can remember to tell Jesus that we love him and let all the other things of the world pass away. This was the meaning of the gospel. To those who receive him, who believe in his name, God gave to them the power to become sons of God, not born by blood, that is violence, not born by the flesh, not born by the will of man, but born from God.
God has become one of us so that we might share his divine life. Merry Christmas.